Lo primero de todo, quería daros la bienvenida a este foro online que organizamos en Hermanas Hospitalarias y que analizaremos por medio de un debate de expertos el tema del impacto del COVID-19 en la salud mental. Este foro se está emitiendo por un sistema webinar, por la plataforma Webex. Es importante señalar que tiene un sistema que vamos a grabarlo y luego se podrá ver, digamos, grabado en la plataforma de la web de Hermanas Hospitalarias España, y que también existe la posibilidad en el frontal de hacer preguntas por medio de un chat. Estas preguntas al final, pues seleccionaremos algunas de ellas y nuestros expertos también podrán contestarlas. Así que será lo más interactivo posible. Espero que participéis lo más posible. Como muchos sabéis, Hermanas Hospitalarias somos una organización sin ánimo de lucro, tiene 135 años de historia y trabajamos principalmente en salud mental, pero también en psicogeriatría, en discapacidad intelectual, en daño cerebral, en cuidados paliativos y hospitales generales. Actualmente contamos con una red de 23 centros asistenciales y más de 110 dispositivos repartidos por toda la geografía nacional. En este foro hoy queremos hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa, nos ha tenido atareados a todos como sociedad y como ciudadanos y como institución en todo este tiempo y todavía nos tiene atareados, que es el impacto del COVID en la salud mental. No solo el impacto que lo han sufrido las personas que han sufrido la enfermedad o en primera línea no han sufrido en sí la infección, sino también aquellos que de una u otra manera han visto afectada su vida. Para hacer una descripción, digamos, que todos conocemos, pero son los mimbres, digamos, que van a enmarcar el debate. Desde que en España tuvimos los primeros casos en la península, en Madrid, Barcelona y Valencia, el 24 de febrero, hasta hoy se contabilizan como 250.000 de personas con un diagnóstico confirmado de infección por COVID. Aunque afortunadamente la tasa de fallecimientos ha decrecido mucho, actualmente se contabilizan unos 27.000 o más de 27.000 personas fallecidas. Muchas de ellas, todavía no sabemos qué proporción, han sido personas mayores y un importante número han sido personas usuarios o residentes en centros sociosanitarios y en residencias. Y también muchas de ellas han mantenido la despedida por sus familiares adecuada. También conocido que el estado de alarma trajo consigo una necesidad de confinamiento, de distancia social y de parálisis económica que no habíamos visto en generaciones. También ha sido conocido que ha sobretensionado nuestro sistema sociosanitario, ha provocado un gran estrés en nuestros profesionales y ha provocado que mucha de la atención sanitaria, tanto a salud mental como a otras especialidades, no se haya provisto o no se está proveyendo de la manera adecuada. Permitidme también, aparte a nivel de nuestro país, cómo ha afectado la pandemia en nuestros centros. En pocas palabras, en nuestros dos hospitales generales, digamos, han trabajado 100% con pacientes COVID durante toda la crisis. En este sentido, yo quería reseñar y tener unas palabras de recuerdo para nuestro compañero y amigo Aurelio Capilla, el director médico del Hospital de la Beata, que no pudo ganar la batalla contra el virus. En otros centros también nuestros profesionales y nuestros usuarios han trabajado de forma denodada, con comportamientos dignos de incómodo. A día de hoy podríamos decir que nuestra afectación, tanto en usuarios como en colaboradores, ha sido pues, bastante razonable a pesar de todo lo dicho. Han pasado la enfermedad unos 500 colaboradores y en nuestros centros hemos atendido a más de 1.600 personas afectadas con COVID. Hay que destacar también la estrecha colaboración que hemos tenido con las administraciones públicas en forma de apoyo a otros centros, tutelando a otros centros o dando cabida a servicios que no podían ser atendidos de otro modo. En estos días, como todos sabéis, nuestros centros estamos en la fase de desescalada o vuelta a la normalidad, no por ello menos complicada, pero creo que es un buen momento para reflexionar y tener un momento de reflexión sobre el impacto en la salud mental. Quería presentaros a dos expertos, son dos profesionales que trabajan en nuestra institución, pero son sobradamente conocidos fuera de ella y de los que nos orgullecemos. Son profesionales y además amigos. Los dos se llaman Manuel, así que voy a utilizar el apellido de unos y de otros. Por un lado, el doctor Manuel Martín Carrasco es el director médico de los centros de Navarra, de las Hermanas Hospitalarias, es vicepresidente actualmente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Es además profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra
y patrono de la Fundación CIFMAP, que se dedica a la investigación en telemanas hospitalarias. Es un conferenciante habitual que cuenta con multitud de publicaciones en salud mental y hoy nos va a hablar sobre todo del impacto del COVID en la salud mental a nivel de la población general, de los profesionales sanitarios y de las personas que ya tenían trastornos mentales. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y por otro lado, voy a presentar al otro Manuel Sánchez, es también su director médico y coordinador del área de hospitalización de salud mental y psiquiatría geriátrica del Hospital Sagrada de Martorell. Es actualmente vicepresidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría, es profesor asociado de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y es director del máster de psicogeriatría que pertenece a dicha universidad y es director de la revista Psicogeriatría. Es también una persona sobradamente conocida dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicogeriatría y nos va a hablar sobre todo del aspecto del impacto del COVID-19 en uno de los colectivos más afectados por la pandemia, que es el de las personas mayores. Hola, Manuel, también bienvenido. No sé si se te oye, Manuel. A ver si ahora... Sí, ahora. Perfecto. Ahora. Sí, pues. Bueno, pues ya estamos un poco los tres para tener este aspecto del debate. Quería empezar con cada uno de vosotros con una visión general, sobre todo del tema que hemos traído a cada uno, empezando con Manuel Martín, con una presentación del tema. Manuel, Martín en este caso, ¿qué repercusión tiene o ha tenido la pandemia o tiene todavía sobre la salud mental de la población, en tu opinión? Bueno, pues yo creo que en estos momentos ya quedan pocas dudas de que está siendo y todavía va a ser más tiempo una repercusión importante. Bueno, ya has comentado un poco los rasgos más importantes de la pandemia, pero bueno, hay que señalar también que es un fenómeno global, que en todo el mundo pues ya tenemos probablemente 8 millones o más de personas afectadas y ya ronda por el medio millón de fallecimientos reconocidos. Y por otra parte, bueno, pues se trata de un fenómeno que ha cambiado de alguna manera nuestra forma de entender las cosas, nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Yo creo que sobre todo en los países occidentales estábamos acostumbrados a que estas cosas pasaran siempre en otro sitio, ¿no? Mientras que ahora pues nos hemos visto metidos de hoz y coz en una situación que, bueno, pues que muchas personas, ¿no?, refieren que jamás habían pensado, ¿no?, que se iban a ver en esta situación. Y luego, efectivamente, ¿no?, tenemos toda una serie de elementos asociados, ¿no? O sea que realmente, aunque el número de personas directamente afectadas, es decir, personas que han pasado la enfermedad o que han tenido un familiar directo que le haya pasado, a lo mejor no es muy grande, pero es la primera vez que una sociedad tan global y mediática como la nuestra se enfrenta a una pandemia y que se ha expandido tan rápidamente. Y luego tenemos, bueno, pues todas las circunstancias mediáticas, ¿no?, que rodean esta situación, incluyendo, como sabemos, ¿no?, pues un número nada desdeñable, ¿no?, de noticias falsas, ¿no? Y todo es otra de las características de esta situación. Y por lo tanto, bueno, pues los estudios que ya se van haciendo pues ponen de relieve que efectivamente el impacto sobre la salud mental ha sido importante. Por ejemplo, hay ya estudios realizados en China en el comienzo de la pandemia, en el que se contempló, ¿no?, cómo la prevalencia de depresión y de ansiedad se había duplicado, ¿no?, con respecto a las cifras encontradas antes de la pandemia. También, curiosamente, este estudio chino relacionaba las cifras no solamente con los efectos directos, sino con la exposición a los medios, o sea, cómo las personas que realmente estaban enganchadas, ¿no?, a los medios tenían una mayor facilidad para presentar estos síntomas. Y luego otros datos que han ido surgiendo en Estados Unidos, Italia y Francia pues son también similares. En nuestro país ya tenemos algunos datos realizados sobre todo por encuestas a través de Internet, ya con varios miles de casos, y en que se ve de nuevo este patrón, ¿no? O sea, sobre todo síntomas de tipo ansioso, síntomas de tipo depresivo y también un porcentaje no desdeñable de personas que tienen
un trastorno, síntomas, no voy a decir un síndrome completo, pero sí síntomas de trastorno por estrés postraumático. Y bueno, tampoco son unas cifras sorprendentes, ¿eh? O sea que en situaciones de desastre, por ejemplo, desastres climáticos o epidemias causadas por otros virus, como el virus del ébola o el SARS-CoV-1, ¿no? El antecedente del nuestro, el de ahora, pues ya generaron, lo que pasa es que las zonas afectadas fueron más circunscritas, pero generaron un problema similar. Y en ese sentido hay que señalar, bueno, que los aspectos puramente epidemiológicos y de la pandemia es solo una parte de lo que tiene que ver con la repercusión en salud mental. O sea que, por una parte, tenemos efectivamente la repercusión directa, ¿no?, de la infección en la persona que la padece y en el entorno familiar y social, pero luego tenemos también el duelo, ¿no?, por la pérdida de compañeros, familiares, amigos, todo lo que tiene que ver con el confinamiento, las medidas de confinamiento y el cambio del estilo de vida tan brutal que ha habido en unos meses. Otro factor muy importante es la incertidumbre frente al devenir de la epidemia y las secuelas, la posibilidad de rebrotes en la que estamos ahora. Otro aspecto también es la crisis económica. La crisis, ya sabemos que en sí misma, como ya vimos por la crisis económica del 2008, como en sí misma la crisis económica y el desempleo son ya grandes desencadenantes de problemas relacionados con la salud mental, pues estamos también en una de estas situaciones. Y luego, bueno, pues una situación como esta también revela las carencias, ¿no?, de la atención sanitaria y específicamente pues de la atención psiquiátrica y de la atención social, ¿no?, como también se ha visto. Por lo cual todos esos factores pues también tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, tenemos ahí toda una serie de elementos que son importantes. Y si queremos centrarnos en lo que es propiamente el confinamiento, que es lo que ha sufrido casi la parte más importante de la población, pues también tenemos algunos elementos muy concretos, ¿no? Pues la preocupación por el propio estado de salud. También muchas personas expresan el temor a contagiar. Por ejemplo, he visto, ¿no?, muchas personas que han referido el miedo a contagiar a sus padres o a personas mayores. La ruptura de hábitos y ritmo de vida, los problemas de tipo económico, por supuesto, la necesidad de adaptarse al trabajo en casa, el que lo ha tenido lo ha podido hacer, la exigencia de la conciliación, ¿no?, atender a la vez a los menores y familiares a cargo, todo lo que tiene que ver con el aspecto de incertidumbre que hemos comentado, la soledad, también en ocasiones el malestar, la rabia, si se piensa que uno, bueno, otros no llevan a cabo las medidas también como uno, ¿no?, y piensa que le pueden contagiar. Y por lo tanto, bueno, pues todo esto, como digo, ha dado lugar, ¿no?, a estas secuelas, ¿no?, de síntomas ansiosos, depresivos, cambios en el apetito, también alteraciones de tipo cognitivo, sobre todo en personas mayores, que imagino que el doctor Sánchez hablará de eso, cansancio, alteraciones de sueño, también aumento del consumo de alcohol y otras sustancias. Y lógicamente todo esto pues es mucho más importante en personas que ya tenían problemas de salud mental, ¿no?, que por lo tanto tenían, digamos, una resiliencia disminuida. Pero bueno, si esto nos puede servir un poco de introducción y luego podemos seguir, ¿no?, con más detalle en otros aspectos. Una muy buena introducción, Martín, porque interesante lo que comentas y luego lo podemos comentarlo, ¿no? Comentas que la exposición a las redes o la exposición a los bulos ha aumentado mucho el malestar, pero por otro lado también los contactos sociales por las redes sociales parece que han sido factores protectores, ¿no? Ese equilibrio interesante. Bueno, doctor Sánchez, comentando, dando pie a lo que ha comentado el doctor Martín. Sobre los mayores, ¿cuál han sido los principales efectos específicamente, además de los dichos que no están, de los ya comentados por Manuel Martín, específicamente en personas mayores, cuáles han sido o son o serán los efectos en la salud mental, a juzgar por la experiencia? Bueno, qué duda cabe con todo lo que se ha podido ir viendo y escuchando en estos días y en estas semanas,
ha ido ganando importancia la consideración del colectivo de los mayores como grupo social más vulnerable a toda la situación, tanto del impacto directo de la enfermedad, desde el punto de vista incluso biológico, epidemiológico, como desde el punto de vista social o psicológico, ¿no? que iremos viendo. Inicialmente, incluso además esto ha generado debates que seguramente saldrán un poquito más tarde, de tipo ético de un calado muy profundo, en el sentido de que seguramente a todos nos resulta muy familiar los primeros comentarios que se oían en prensa o en televisión cuando se hablaban de las distintas expectativas de mortalidad de la enfermedad, que inicialmente todos nos acordamos que se ubicaban bajo los umbrales de la gripe ordinaria y luego poco a poco, a medida que cada información que se iba añadiendo, iba superando ese dintel hasta superarlo ampliamente, pero acababan con una coletilla habitual que decía, pero básicamente es gente mayor, gente que ya está muy mal, como si realmente eso rebajara la entidad del problema, del número de fallecidos, que por cierto a día de hoy todavía es un misterio cuál es el número exacto de fallecidos y especialmente de este entorno, ¿no? Bueno, la verdad es que efectivamente, tratándose de personas mayores, personas que aglutinan una serie de patologías orgánicas, comórbidas, muchas de ellas crónicas, pues efectivamente se han convertido en un colectivo muy vulnerable para el impacto directo de la enfermedad. Pero es que además han sufrido indirectamente consecuencias muy importantes, algunas ya las ha comentado antes el doctor Martín Carrasco en relación a su vulnerabilidad para las condiciones de aislamiento o de soledad. Viendo que en algunos casos el confinamiento, por ejemplo, en familia, pues no es lo mismo que el confinamiento en un entorno residencial, en un entorno institucional, pero que no siempre quiere decir que sean mejores condiciones. Hemos visto pues, familias en las cuales todas ellas han debido ser confinadas, varias generaciones en pocos metros cuadrados, con necesidades muy distintas, con horarios muy distintos, con un nivel de estrés mantenido durante muchas semanas. Y efectivamente, en ese sentido, todos, pero especialmente los ancianos, también han percibido, aun estando en compañía, aun no estando aislados físicamente, pero sí han percibido un estrés, diríamos, intrafamiliar mucho más elevado del ordinario, por la situación de convivencia forzada tantas horas, tantos días seguidos. Pero es que han habido consecuencias también en la salud general, de una manera muy evidente, no solamente por el impacto directo de aquellos que adquirieron la enfermedad, sino por el alejamiento de las condiciones de terapias o de tratamientos o de visitas médicas o incluso en algún caso de algún tipo de tratamientos médicos farmacológicos que iban precisando o intervenciones quirúrgicas que se han tenido que aplazar o que se han tenido que posponer en muchas condiciones asociadas a otros problemas de salud que han quedado en un segundo plano por la emergencia sanitaria que ha supuesto el virus, pero que han dejado expuestas a estas personas a problemas de salud que requerían atención y en el curso de esta situación pues han recibido menos atención y por lo tanto un mayor deterioro. Desde el punto de vista más psicológico, tal como comentaba antes también el doctor Martín Carrasco, se han visto incrementadas notablemente las condiciones asociadas a depresión o ansiedad, también en este grupo de población, con algunas características. En nuestro hospital que tenemos una unidad específica de psiquiatría geriátrica donde recibimos pacientes agudos con problemas de salud mental, hemos podido ver, por ejemplo, un incremento de los fenómenos psicóticos asociados a cuadros afectivos, algunos vinculados directamente al propio virus, a las condiciones de contaminación o etcétera que tienen que ver con esta situación, que también hemos visto personas más jóvenes, delirios más de tipo hipocondriforme con relación a esta temática, pero otros no. En cualquier caso hemos visto cuadros más graves, cuadros con intentos de suicidio incluidos, que estimamos que en otra situación distinta, más ordinaria del día a día, no afectada por esta pandemia, pues probablemente no hubiéramos visto al menos con tanta frecuencia. También sabemos que esto ha tenido impacto, y ya se ha dicho antes también, en los cuadros de ansiedad y especialmente todo lo que supone la incerteza y la dificultad para comprobar los límites de lo que estaba pasando. También si miráramos retrospectivamente los niveles de información que hemos ido teniendo, pues además de la que ya hemos comentado antes, también han habido informaciones incluso contradictorias al inicio y que han ido deslizándose hacia límites diferentes en relación a temas de contagiosidad, en temas de necesidades o no de aislamiento. En fin, veíamos cada vez en las informaciones periódicas que nos iban ofreciendo los medios, como a medida que se iba conociendo mejor
la dinámica del virus pues iban cambiando. Esto genera lógicamente incertidumbre y que alimenta la ansiedad a cualquier edad. También se mencionaba que, porque lógicamente cronológicamente fueron los primeros en padecer la epidemia y por lo tanto los primeros que han dispuesto de una masa crítica de información importante como para generar estudios, que han sido en China, pues también aquí hablaban de que hasta el 40%, casi el 40% de las personas mayores presentaban síntomas clínicos de ansiedad o depresión con necesidad de tratamiento. Otro ámbito bastante específico de la gente mayor, aunque no exclusivo, pero sí bastante más numeroso, es el del deterioro cognitivo. Y en este sentido hemos podido ver dos condiciones que se han presentado con más frecuencia. Una, aquellas personas que ya tenían un deterioro cognitivo conocido y diagnosticado, y en esa situación los términos de confinamiento, de reducción de acceso a terapias estimuladoras o a centros de día o otro tipo de terapias complementarias, pues han evidenciado un empeoramiento del curso clínico de este deterioro clínico cognitivo. Es una evidencia que han evolucionado a peor. De hecho, hace pocos días el doctor Fernando Simón, que ya para todos es un poco como de la familia, ¿no?, que nos ha ido informando habitualmente, también reconocía que en los mayores que han estado confinados, sobre todo en centros residenciales y de los que se anuncia ahora ya para este próximo domingo que van a poder salir a pasear por primera vez en el exterior de las residencias, que podía haber tenido repercusiones importantes en ámbitos de funcionalidad y de capacidad cognitiva por el enclaustramiento de todos estos meses, ¿no? Lo cual es un aspecto muy importante. Los cuadros afectivos, como ya hemos comentado, y después una situación que tampoco es exclusiva de la gente mayor, pero que sobre todo en su entorno familiar, y también se ha comentado antes, pero ha sido especialmente sangrante en las personas mayores, que son los temas de los duelos asociados a las muertes, en muchas ocasiones rápidas. No olvidemos que el virus ha actuado de una forma muy agresiva y éramos capaces de ver a una persona con la que podíamos mantener un diálogo un día y volvíamos a verla al día siguiente al hospital y ya estaba en una situación agónica. Realmente habían unas evoluciones, casi todas ellas mediadas por problemas de coagulación diseminada y de problemática respiratoria grave, que hacían que evolucionaran hacia la muerte en muchos casos con mucha rapidez. Esto, aunado a las necesidades de aislamiento muy rigurosas que evitaban tener contacto con los familiares incluso en esos momentos, han ocasionado situaciones de duelo en soledad y de muerte en soledad realmente especialmente duras. Yo diría tanto para las familias como incluso para los profesionales, antes, como el profesional que ha estado en medio de esa situación agónica del paciente y de la familia a la que había que restringirle el acceso a esas visitas. Era una situación realmente dura. Yo pienso que emocionalmente una de las más duras que han tenido que sobrellevar los profesionales sanitarios en esta situación. Quizá como un poquito final en relación a esta reflexión inicial, también una repercusión que ahora que estamos, como decías, en fase de desescalada, empezamos a retomar, pero que tiene que ver con ciertas necesidades que han obligado al desmantelamiento, a la reubicación o desubicación de determinados servicios específicos para las personas mayores. El COVID se ha llevado, lógicamente, todo el protagonismo asistencial a nivel también de recursos, con lo cual muchas otras condiciones de patologías importantes que reciben atención habitualmente de manera crónica, sobre todo como son las patologías mentales, y especialmente en psicogeriatría, se han visto desplazadas en función de esa necesidad, a veces desplazadas literalmente, o sea, anulándose, cerrándose servicios, limitándose accesos a determinadas técnicas terapéuticas como la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, en algunos lugares, de modo que eso, ya tengamos tiempo de verlo después, pues también ha creado sus propias consecuencias. Y también hay aspectos positivos que también espero que tengamos tiempo de reflexionar sobre ellos más adelante. Sí, de lo que has comentado, de la afectación también a profesionales sanitarios, en muchos centros se han habilitado muchas veces sistemas de apoyo, ¿no?, a los mismos profesionales sanitarios que han visto esa necesidad. El último comentario que has comentado es precisamente una pregunta que le quería hacer al doctor Martín. La afectación a personas que ya tenían previamente un trastorno mental, ¿no? ¿Cómo ha afectado, cómo puede estar afectando o afectar en el futuro a personas que, digamos, estaban en tratamiento o sí en tratamiento o con tratamiento previo, estaban en la red
si pueden recibir tratamiento o cómo les ha podido afectar. Bien, pues la verdad que no hay una única respuesta, ¿no?, para esta pregunta, porque ya sabemos que el trastorno mental incluye una gran variedad de trastornos, ¿no? Desde trastornos leves, que son muy compatibles con una funcionalidad plena y una vida muy normal, hasta trastornos mentales graves que realmente producen unas limitaciones muy importantes, ¿no? Quizás voy a responder centrándome más en las personas con trastorno mental grave, aunque también, curiosamente, yo creo que no tanto el confinamiento como lo que es la desescalada, que luego podemos hablar un poco de eso, pues también ha afectado incluso más, diría yo, a muchas personas con trastornos mentales no tan graves, pero ya lo comento. Bien, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo creo que la situación, pues, estamos hablando de un colectivo vulnerable, por lo tanto, las distintas situaciones adversas de todo tipo que hemos comentado provocadas por la pandemia, pues han resultado en recaídas o empeoramientos en muchos casos, ya que estamos hablando de personas con una alta susceptibilidad al estrés. Hay que tener en cuenta también que muchas personas con trastornos de salud mental grave pues asisten regularmente a consultas para evaluaciones analíticas, ¿no? Por ejemplo, determinación de niveles plasmáticos de litio, de valproato, determinación de fórmula sanguínea en sujetos tratados con clozapina, revisión de las prescripciones, etc. Y ya sabemos, ¿no?, como las regulaciones de desplazamientos y cuarentena pues han resultado en que estas visitas regulares se han visto seriamente afectadas. Por otra parte, los recursos asistenciales hospitalarios o de tipo intermedio, como hospitales de día, centros de rehabilitación psicosocial, pues también se han visto muy afectados o se han cerrado directamente. También hemos asistido, y eso también puede ser un motivo de una reflexión posterior, ¿no?, porque esta derivación de recursos sanitarios, ¿no?, hacia el COVID, pues ha llevado a que en muchos sitios, por ejemplo aquí en Navarra, pues se destinaron directamente, ¿no?, alas a atender personas afectadas por COVID en detrimento de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto todo eso yo creo que han actuado, ¿no?, en contra de las personas, ¿no?, con trastorno mental grave. Como comienzan ya a revelar los estudios, o sea, esto va un poquito más tarde, pero ya hay algunos trabajos, ¿no?, que sobre todo trabajos en Estados Unidos, que ya hablan un poco de donde también hay que señalar, ¿no?, que la red de protección social es menor, ¿no?, que en nuestro país, no solamente la asistencial, sino también la familiar, y por lo tanto quizás se vean más crudamente estas realidades. También hay que señalar que, bueno, que ha habido también un importante esfuerzo de adaptación, y por lo tanto, y eso quizás entre en otro capítulo que a lo mejor lo tratamos más adelante, como el de si todo esto ha tenido algunos efectos positivos. Bueno, pues, por ejemplo, yo creo que una medida en la que se ha reaccionado es el empleo de la telemedicina, en particular de sistemas de videoconferencia. Y lo que estamos haciendo es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo esto nos ha cambiado. Y yo creo que en general la experiencia ha sido muy positiva. Y parece claro que esto va a ser uno de los cambios que perdurarán, ¿no?, una vez que la pandemia haya concluido. Yo personalmente tengo pacientes que ya creo que no los voy a volver a ver en persona o muy rara vez, porque a lo mejor vienen de sitios a distancia y se han acostumbrado y, bueno, pero ¿para qué me voy a pegar yo este viaje, no?, si puedo hacer la consulta perfectamente por videoconferencia. Y también incluso hay personas, ¿no?, a lo mejor con cuadros psicóticos, ¿no?, que tienen mayor problema por la interacción social, que a lo mejor pueden aceptar mejor, ¿no?, esta técnica, porque son personas que en situaciones normales tienen dificultades para acudir a los servicios. O, por ejemplo, seguramente, ¿no?, una asistencia por teleconferencia pues sea menos estigmatizante, ¿no?, que venir a una consulta psiquiátrica, ¿no? Y desde luego la privacidad es mayor, ¿no? Aunque esto tiene muchos problemas, ¿no?, también relacionados con la ética, la confidencialidad, la accesibilidad, pero bueno, en cualquier caso,
bueno, pues es un avance importante, ¿no? Que incluso abre líneas de trabajo, por ejemplo, para hacer asistencia psiquiátrica en otras zonas del mundo, ¿no? Con bajos ingresos o zonas rurales o aisladas. Yo creo que también precisamente el cierre, ¿no? de servicios hospitalarios, pues ha llevado a una potenciación de la atención en domicilio, que estaba también en ciernes, pero que yo creo que se ha desarrollado, por un rango amplio, ¿no? Desde una simple visita a los programas ya bien estructurados, ¿no? de hospitalización a domicilio, con lo cual, bueno, es una modalidad que también pues, ha tenido la ventaja adicional de preservar el confinamiento y disminuir el riesgo de contagio que podía darse acudiendo a los servicios sanitarios. Y también otro aspecto que ha tenido impulso ha sido la utilización de aplicaciones de teléfono móvil dedicadas a la monitorización en salud, que yo creo que también han sido bien recibidas en general por las personas afectadas, ya que de alguna forma mejoran la sensación, la vivencia de control que tiene la persona sobre el trastorno que padece. Con lo cual, bueno, pues es otro dato importante. También yo creo que algunas formas de tratamiento, que también se han utilizado ampliamente, pero que se han visto favorecidas en estas circunstancias, han sido el empleo de antipsicóticos de acción prolongada. Que, bueno, si uno de los problemas de la pandemia es que la interrupción del curso terapéutico puede haber favorecido, ¿no? el abandono de la medicación, pues también, ¿no? yo creo que ha sido otra estrategia que ya venía siendo utilizada, pero que también probablemente pues, ha salido favorecida, ¿no? con la crisis. Curioso que comentes aspectos positivos y hables de la adaptación. No sé si habéis compartido también al inicio, sobre todo de la pandemia, en entornos residenciales con personas con trastorno mental grave, en entornos hospitalarios, ¿no? No sé si observasteis también una reducción importante de problemas clínicos, por lo menos inicial. Luego aquello volvió, ¿no? En las discusiones con colegas muchas veces si planteábamos que tenía que ver muchas veces con el aumento de la alianza terapéutica que se producía entre profesionales y usuarios de los servicios ante un enemigo común, ¿no? Una reducción realmente importante de problemas conductuales y psiquiátricos que presumiblemente no durará. Luego hablaremos de productos, efectos positivos del PCOD. Quería comentar ahora con el doctor Sánchez. Lo has vislumbrado un momento en tu respuesta en los entornos residenciales, ¿no? Que digamos, ha sido un entorno, digamos, realmente castigado. La población anciana, ¿cuáles han sido los principales determinantes de esta situación y qué podemos aprender para el futuro? Bueno, la verdad es que en el tema de las residencias geriátricas en concreto se ha dado cierta situación de tormenta perfecta, ¿no? En el sentido de tener concentrados, como es su definición para ese tipo de centros, personas muy vulnerables, compartiendo espacios comunes, unos más generosos y otros a veces más limitados, en situaciones que a veces ya son de cierto confinamiento debido a sus propias discapacidades, con movilidades limitadas, etcétera. Y en medio de esa situación estalla el problema del virus y de las grandes interrogantes desde el primer momento para poder gestionar esa situación. De hecho, las residencias están desde hace ya mucho tiempo en un ojo del huracán, en el sentido de tener como contenido una alta complejidad clínica, cada vez con una mayor complejidad clínica y una relativa escasa especificidad en el personal y en las técnicas y en los ratios para poderles atender adecuadamente. Son enfermedades crónicas, complejas, comórbidas, con altos niveles de dependencia casi siempre, y con unas capacidades de atención pues, que tienen bastantes limitaciones. Toda esa situación puesta a presión con lo que ha supuesto la situación del virus, pues evidentemente ha hecho estallar todas las costuras que este sistema tenía, y la prueba es que todavía pues ahora colean en el discurso de los políticos pues como arma arrojadiza la gestión, mejor o peor, que se ha hecho en cada entorno de esta
esta problemática. En general, en relación con otros entornos, la verdad es que digo en general porque hay mucha heterogeneidad en el ámbito residencial y hay lugares donde se gestionó muy bien desde el primer momento y otros donde tuvieron graves problemas desde el primer momento. Pero en general, las medidas que se fueron adoptando llegaron algo más tarde al ámbito residencial. Las medidas de protección fueron claramente insuficientes desde el principio. Es uno de los ámbitos donde llegó más tarde la disponibilidad de medidas de protección, tanto para los usuarios como para los propios profesionales. Es en el ámbito residencial donde ha habido más impacto en las personas asistenciales. Todas las condiciones relativas al confinamiento, que en parte ya hemos comentado antes en el caso de las residencias. De hecho, ahora hay un debate muy interesante en la Asociación Internacional de Psicogeriatría, ya pensando en la próxima oleada, si es que la hay, de una envergadura parecida a la que hemos tenido en este momento, de cómo gestionar esos aislamientos sin vulnerar el conflicto que se establece necesariamente con los derechos individuales de las personas. Y como en estos protocolos ya se induce la incorporación de ese tipo de respeto a los derechos de las personas dentro del algoritmo de decisión a la hora de plantear las decisiones que haga falta de aislamiento o del tipo que sea de confinamiento. Porque esto ha generado muchos conflictos y, de hecho, una de las cosas que está creciendo y lo estamos viendo en los entornos asistenciales son precisamente un número cada vez más creciente de demandas o de reclamaciones o de quejas relativas a cómo se gestionaron estas condiciones de aislamiento, estas condiciones de restricción de visitas, de imposibilidad de asistir a los últimos días, etcétera, etcétera. Lógicamente, otro problema importante que se ha vivido especialmente en este tipo de entornos ha sido el cese prácticamente inmediato y casi absoluto de la mayor parte de las actividades asistenciales o estimuladoras o terapéuticas que recibían los residentes en estos entornos. En algunos sitios el enclaustramiento ha sido hasta materialmente en las propias habitaciones de los residentes, de las que no han salido en muchas semanas. En otras han tenido, si no han habido casos en esos entornos, pues a lo mejor capacidad todavía de mantener contacto en los espacios comunes con limitaciones, pero en todos los casos no han salido a la calle todavía, a día de hoy. Hay una sensación de indefensión que yo creo que han vivido tanto los residentes como las familias, como los propios trabajadores en las residencias. Pienso que esto es un elemento compartido común, con un elevado nivel de angustia y de miedo. Y antes hablaba de cómo las personas con un deterioro cognitivo consolidado se había empeorado, habíamos visto empeoramientos francos durante el tiempo de confinamiento, pero pacientes en los que el deterioro cognitivo no se había llegado a diagnosticar todavía, están en fases más incipientes. El factor estresor emocional potente que ha significado todo esto lo ha empezado a poner de manifiesto. Limitaciones o limitaciones cognitivas que antes no eran tan evidentes, las estábamos viendo ahora. Y mezclado con todo ello, tanto en pacientes con deterioro cognitivo como sin él, como decía al principio, hemos visto también un incremento importante de los síntomas afectivos y sobre todo los cuadros depresivos en relación a todo este sufrimiento, más la ausencia de familiares o de caras conocidas, que se ha ido paliando, también hay que decirlo. Esto vendrá luego en el apartado de buenas noticias, ¿no? De cómo la tecnología también ha entrado en el ámbito residencial y también se han habilitado, pienso yo que con bastante agilidad, medios audiovisuales para poder mantener un contacto que fuera a través de una tablet, de una videollamada con los familiares más cercanos. No siempre ha sido la mejor opción, pero desde luego la que se tenía a mano y mejor eso que seguir sin tener absolutamente ningún contacto con los familiares. Bueno, en conjunto yo creo que ha sido una prueba de fuego para el ámbito de este sector, en el cual se han concentrado muchos de los fallecidos, pues como 3/4 partes de los fallecidos de edad avanzada lo han sido en el entorno residencial. Y bueno, confiemos que esto sirva pues para poner más sobre la mesa la problemática que tienen este tipo de instituciones y que puedan recibir mayor atención también a partir de ahora y de la experiencia vivida. Desde luego, estoy de acuerdo que el debate entre el entorno social o el entorno sociosanitario o cuál va a ser la dosis de cada uno de los campos va a ser número uno en los próximos tiempos. Gracias.
Doctor Martín, yendo a lo siguiente, la desescalada puede también producir trastornos mentales. ¿Qué opinas? Bueno, la desescalada efectivamente no es necesariamente ni mucho menos el fin, ¿eh? De hecho, los síntomas que hemos comentado antes que pueden aparecer durante el confinamiento incluso pueden llegar a aumentar, ¿eh? O sea que es también algo, bueno, pues que para lo que de alguna forma hay que estar preparado, ¿eh? Para comprender un poco por qué el desconfinamiento puede acompañarse de un aumento de la sintomatología psiquiátrica, cuando en principio es lo que todos deseamos, es conveniente tener en cuenta dos mecanismos psicológicos que pueden estar en juego, ¿eh? El primero sería, bueno, el mecanismo del condicionamiento aprendido, ¿eh? Entonces, es decir, como sabemos, no es una forma de aprendizaje en la que se crea una asociación entre un evento desagradable o negativo y un estímulo general seguro. Cuando esta asociación se crea en el cerebro, pues se genera temor ante un estímulo previamente seguro, ¿eh? Lo fascinante del condicionamiento por miedo es que con frecuencia ocurre tras una única exposición. O sea que muchas víctimas de trauma, ¿no?, refieren que un único evento pues desarrolló un temor permanente a la situación que los afectó. Y este miedo efectivamente puede tener incluso un origen evolutivo, ¿no?, en la medida en que para nuestra supervivencia, por ejemplo, pues puede no ser muy beneficioso tener que exponernos varias veces a la mordedura de una serpiente para saber que es peligrosa, ¿no? O sea, con una vez ya nos basta. Pero este condicionamiento, pues, se aplica, ¿no?, a otra serie de fenómenos. Yo creo que también puede explicar un poco lo que estamos experimentando con la COVID. O sea que antes de la epidemia, pues podíamos pasar un tiempo indefinido con un gran número de personas en estrecho contacto, a menos de 2 metros de distancia, sin tener miedo de estas interacciones sociales. Podíamos decir lo mismo de la costumbre de besarnos o abrazarnos como forma de saludo, de expresión de cariño. Y estos comportamientos no se asociaban con ningún peligro y por lo tanto los llevábamos a cabo sin sensación de miedo e incluso con placer. Luego estalla la pandemia, se declara que hay un estado de alarma y nos dicen que si estamos a menos de 2 metros de los demás, aumentamos la posibilidad de contraer un virus potencialmente mortal y de transmitirlo a nuestras personas queridas. O sea que es posible que una sola exposición a esta información fuera suficiente para generar un miedo significativo, pero hemos estado meses sometidos a múltiples impactos de diversas fuentes y hemos tenido en muchas ocasiones una experiencia directa de consecuencias negativas de la pandemia. Por lo tanto, no es de extrañar que muchas personas, sobre todo aquellas, ¿no?, y ahí es donde comento lo que tiene que ver con las personas que tengan un trastorno mental no grave, relacionado más con problemas de tipo ansioso, pues por lo tanto muchas personas reaccionen con miedo, evitando incluso, ¿no?, bueno, pues, o incluso con rabia, ¿no?, amenazando a otros porque no respetaban las distancias de seguridad. O sea que algo que anteriormente no estaba asociado con ninguna sensación de miedo, pues se ha convertido en un indicador de peligro, y se ha vuelto algo aterrador, ¿no?, en muchas ocasiones. Por lo tanto, es curioso, ¿no?, que así como muchas personas han estado deseando que se terminen las medidas para volver a una vida normal y otras pues necesitan una seguridad mucho mayor, que solamente podrán ir adquiriendo progresivamente. O sea que un mensaje que aquí hay que dar es que el fin del confinamiento no significa el fin de la situación, sino que muchas personas van a tener que ir adquiriendo esa seguridad progresivamente. Aunque el miedo puede aprenderse en una sola experiencia, la sensación de seguridad muchas veces necesita múltiples exposiciones seguras para poder desarrollarse. Y otro mecanismo importante también es el aplazamiento de la respuesta emocional. También forma parte de la respuesta, ¿no?, del repertorio de respuestas de defensa que tenemos al ataque, ¿no? Junto a las respuestas de lucha y de huida, pues también hay la respuesta de parálisis, ¿no? Y una forma atenuada de esa parálisis es este aplazamiento de la respuesta emocional, ¿eh? Entonces, bueno, es
digamos, una especie de disociación, ¿no? Es como si hiciéramos como si el peligro no existiera, ¿eh? Y eso nos permite seguir viviendo, ¿no? De hecho, muchas personas, antes lo has referido, ¿no? Cuando has comentado que los pacientes se portaban mejor, ¿no? Yo creo que también influye esto, ¿no? El hecho de que decir, bueno, estamos todos movilizados hacia un fin y dejamos fuera todo aquello que nos distraiga, ¿no? Y hacemos un poco este aplazamiento de la respuesta emocional. En el caso del COVID, pues bueno, yo creo que este aplazamiento de la respuesta emocional puede ser especialmente importante, ¿no? Por ejemplo, en el personal sanitario, y también puede dar lugar, ¿no?, a estas especie de duelos aplazados, ¿eh? O sea que cuando las emociones nos anegan y no podemos procesar lo que está sucediendo y responder en ese momento, o las exigencias del momento nos obligan a seguir en marcha, pues nuestra mente aparca la emoción y espera hasta que exista disponibilidad de tiempo o hasta que estemos en un entorno más seguro para poder experimentarlo, ¿eh? Y eso yo creo que también puede... Por lo tanto, cuando se baja el nivel de presión, es más fácil que las manifestaciones emocionales aplazadas o sus correlatos somáticos, se manifiesten. Y yo creo que, por ejemplo, todas manifestaciones de cansancio, incluso en centros donde aparentemente las cosas no han ido mal, ¿no? O en familias donde las cosas no han ido mal, pero no cabe duda que toda esa tensión acumulada pasa a respuesta, y por lo tanto es el desconfinamiento, y este es el mensaje central, no es el final, sino el comienzo de una etapa diferente para la que también hay que estar preparado. Sí. De hecho, se habla ahora de la segunda ola, ¿no? La ola de la salud mental, que tendrá que ver ahora con el desconfinamiento. Interesante. Doctor Sánchez, has comentado antes, pero sí me interesaría que abundaras un poquito más sobre aspectos que tienen que ver sobre una de los grandes factores de esta crisis de personas mayores, la soledad. La soledad que han vivido las personas de edad avanzada en sus entornos asistenciales, ¿qué papel ha jugado el aislamiento sobre ellos y sus familias? Has comentado las nuevas tecnologías como método de... Pero esto que digamos que es un debate importante en personas mayores y en las sociedades occidentales, ¿no? La soledad, pero se ha puesto descarnadamente al descubierto en esta crisis. ¿Qué importancia y qué papel le das? Pues es una importancia de primer nivel, porque de hecho la soledad en el entorno de las personas mayores ya hace bastante tiempo que se viene considerando un problema de salud pública. En Europa en concreto, pues ya hay algún país incluso que ha desarrollado alguna especie de casi ministerio dedicado solamente a ese problema, con lo cual eso da a entender la trascendencia que se le otorga a esa problemática, ¿no? A esto hemos añadido la situación puntual, pero bastante prolongada en el tiempo, que se ha dado con este aislamiento que comentábamos antes, y efectivamente eso ha puesto sobre la mesa las consecuencias que, en este caso también por la rapidez con la que ha habido que implementarse las medidas de aislamiento y de protección, pues han generado en muchas personas mayores que unas, como decíamos al principio, en entornos familiares y otras en entornos institucionales, pues no estaban preparadas para manejar ese evento, ¿no? De hecho, todavía a día de hoy, ahora hace un momento se hablaba de la desescalada, todavía en lo que tiene que ver con los centros institucionales, el acceso de las familias para las visitas, etcétera, todavía no ha empezado a implementarse de manera ni mucho menos como estaba antes de la pandemia, con lo cual todavía muchos pacientes ingresados en instituciones con enfermedades crónicas tienen un nivel de lejanía de sus pacientes, por lo menos de lejanía física, importante. Muchas veces hablando de aislamiento, porque también se ha dado esta situación, de pensar la condición de extrema precariedad en la que podían quedar personas ancianas que ya vivían solas y que ante esta situación de además no poder salir a su centro de día o a pasear o al parque o lo que sea, podían quedar expuestas a situaciones de mucha vulnerabilidad, como así ha sido. Pero también otras personas, lo comentábamos antes, que pueden estar viviendo, ya no digo en familias muy numerosas con los problemas intergeneracionales que comentábamos antes, pero existe otro tipo de soledad que no es de ahora, pero que se ha efectuado el impacto emocional que ha podido tener algunas personas mayores que viven ellas mismas
a cargo o al cuidado de otra persona mayor. Esta especie de tándem frágil es muy frecuente, cada vez más frecuente, en el cual pues, un anciano que ya tiene sus propias limitaciones se ve obligado a cuidar de su pareja normalmente, de su cónyuge, pues que puede tener una enfermedad de Alzheimer o otro tipo de patología invalidante importante. Ese es un tipo de aislamiento que ya existe previamente, pero que potenciado por esta situación, que por ejemplo ha limitado el acceso de ayudas a su domicilio, la típica situación en la que ellos han recibido la ayuda en la puerta de la casa, pero sin poder permitir que la otra persona les pueda entrar. Ese tipo de situaciones realmente se han vivido mal y han tenido un impacto emocional, sobre todo en la parte ya más vulnerable, que suele ser la parte cuidadora, la parte tan dependiente o cuidada como la que le está prestando cuidados. Ahí es donde hemos visto emerger, por lo menos en la experiencia que comentaba antes, de las condiciones agudas, cuadros depresivos graves o incluso intentos de suicidio. No es una respuesta generalizada, ni mucho menos, pero sí nos habla del nivel de dificultad y del nivel de presión psicológica que han sufrido las personas en estas condiciones de aislamiento. Pero es que además sabemos que el aislamiento, o la soledad, sea cual sea su origen, deja a las personas mayores en general, las más vulnerables, más expuestas también a otras patologías. La incidencia de la patología cardiovascular se dispara epidemiológicamente en estas situaciones. Las enfermedades autoinmunes, también por mecanismos que a veces están conectados con las anteriores, también se incrementan y, por lo tanto, la vulnerabilidad a los problemas de infección también. Y como en esta situación concreta el acceso a la medicina de atención primaria y a otros tipos de soporte pues, ordinario, no urgente, ha sido más difícil o se ha pospuesto literalmente, como comentábamos antes, pues el riesgo de entrar en complicaciones médicas en esta población también ha sido mayor. También es verdad, veo que a medida que vamos hablando vamos dejando cosas positivas para el final, ¿no? Pero también es verdad que toda esta oleada de problemas también ha creado o ha generado una gran oleada de solidaridad. Y también ha habido muchos movimientos, muchas personas en el ámbito del voluntariado y de otras organizaciones pues que han sido sensibles a esta situación de carencia creciente y bueno, proactivamente pues han ido a prestar ayuda o se han organizado para prestar ayuda a estas personas más vulnerables. Seguramente todos recordamos unas imágenes que aparecieron por televisión durante la pandemia de una cuidadora que cuidaba a una persona con Alzheimer, que cantaba lo que podía, el paciente, y lo asomaba al balcón a esa hora de los aplausos, de las 8, para que él percibiera los aplausos como si fueran propios, ¿no? Y realmente fue un gesto muy entrañable de esa cuidadora, muy creativo, y que desde seguro que fue muy terapéutico para esta persona mayor, pero es muy significativo también de esta otra parte, de esta otra cara de la moneda, pues más positiva que acaba de comentar. En cualquier caso, sí hemos ido hablando sobre aspectos positivos, ¿no? Habéis comentado esta oleada de solidaridad, digamos, que ha habido y que hay. Seguramente habéis comentado el debate sobre el espacio sociosanitario y el papel de los entornos sociosanitarios, hasta qué punto están provistos, y la inversión, ¿no? en sanidad y tal vez, digamos, el poner en valor los dictámenes o las impresiones técnicas, ¿no? de la tecnología, de los expertos frente a las especulaciones, ¿no? Aunque hemos estado atacados por falsos bulos, creo que se ha ganado un espacio en cuanto al debate tecnológico. No sé si tenéis algún aspecto más que queréis resaltar y queréis comentar. Antes de pasar a las preguntas del público, si queréis comentar algún aspecto positivo. La telepsiquiatría, has comentado, Martín. Bueno, al hilo de esta intervención telemática, ¿no? También no son experiencias que partan de cero, pero en el ámbito, por ejemplo, hablando de psicogeriatría, en los ámbitos rurales o en los ámbitos de población muy dispersa, con dificultad para generar recursos asistenciales in situ, en algunos de ellos ya se venían desarrollando intervenciones telemáticas, por ejemplo, para la rehabilitación cognitivo de pacientes con deterioro cognitivo, que habitualmente se puede hacer en un centro de día, un hospital de día, pero que también existe la posibilidad de hacerlo de forma telemática. Todo esto va a suponer un desarrollo muy importante con toda seguridad.
Paso a una pregunta, es precisamente una de las preguntas del público, doctor Sánchez, y la enlazo porque estás comentando, si quieres abundar más. ¿Existe algún estudio que avale la eficacia de los tratamientos psicológicos online y de estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo o demencia? Sí, sí que los hay. Preguntas del público, directamente. Sí, sí. Sí, de hecho, como digo, ya incluso en España existen algunos sistemas de teleatención programados, son programas para la rehabilitación cognitiva que han demostrado eficacia a través de diferentes publicaciones que inicialmente se desarrollaron sobre todo para poder atender a población muy distante de los centros sanitarios, en zonas, como digo, de baja densidad de población, con población muy envejecida, y que, producto de esa necesidad, se desarrollaron ese tipo de tecnologías, a las cuales se han ido añadiendo otro tipo de intervenciones más recientes, otras nuevas aplicaciones, y también muchos materiales, por ejemplo, para las familias. Existen varios entornos de plataformas web que permiten que las familias que tienen a su cuidado, estamos hablando incluso de situaciones previas a esta pandemia, no producidas por ella, en las cuales han tenido ocasión de poder acceder a materiales estimulativos que ellos mismos pueden aplicar en el domicilio, no siempre tienen que ser necesariamente a través, para que tengan eficacia, a través de un profesional. Hay muchos elementos de terapias de reminiscencia o de interacción que son perfectamente efectivos en personas con deterioro cognitivo y que son perfectamente aplicables en domicilio con ayudas y con técnicas que pueden proveerse desde la red, sea en tiempo real o sea con materiales a los que se puede acceder. Por lo tanto, no es que sea una oportunidad, ya es una realidad, pero situaciones como esta seguro que ponen pues en el disparadero una gran cantidad de nuevas iniciativas o de potenciar las que ya existen con esta indicación. Muy interesante señalar ese aspecto positivo de potenciación. Y como comentaba, estábamos ya en la fase de preguntas del público. Me hacen llegar, la verdad es que os agradezco muchísimo vuestra participación. No sé si vamos a ser capaces de contestar todo lo que habéis enviado, pero vamos a intentarlo. Vamos a pasar, y os lo paso a los dos, pero por ejemplo al doctor Martín, sobre los niños. Hay preocupación sobre el impacto psicológico que puede haber habido en los niños que han estado confinados. Hay una preocupación de padre que compartimos de cómo apoyar a los hijos como padres en estos momentos. ¿Qué opinas? Manuel, el volumen. Sí, perdón. Sí, bueno, quería comentar, sí, que efectivamente, aunque los niños parece que son más inmunes, efectivamente, no a la pandemia, al virus directamente, pero los niños adoptan por mimetismo la actitud emocional de sus padres o adultos de referencia. Y de esta manera, cuando se inició el confinamiento, pues entendieron bien, ¿no?, que se trataba de una medida de protección para todos en las que ellos debían colaborar. Y por lo tanto se estableció una separación marcada entre lo exterior malo, donde habitaba un bicho, un virus invisible del que debían protegerse, y el interior bueno, donde todos estaban a salvo. Y por otra parte, aunque el encierro tenía muchas cosas negativas, también tenía otras positivas. Han pasado mucho más tiempo con sus padres, han tenido más tiempo libre, han podido desarrollar su inventiva con iniciativas novedosas, ¿no? Y todo eso puede perderse ahora con el desconfinamiento. Y además el desconfinamiento abre la posibilidad de salir de casa, pero muchas veces no es una vuelta a la vida normal. No han ido al colegio, no han podido jugar con sus amigos, las salidas se han visto limitadas por franjas horarias, no pueden hacerse celebraciones y además la televisión y otros medios pues siguen llenos de noticias amenazadoras. Por lo tanto, no es raro que los niños tengan miedo a salir porque la sensación de peligro no ha desaparecido. Y como en el caso de los adultos, para superar el miedo hay que ir poco a poco. Los padres deben transmitir seguridad, ser una referencia para sus hijos a la hora de salir de casa. Y en este caso el mensaje es que pueden salir de casa y sentirse seguros porque sus padres están con ellos y van a protegerles. O sea, se trata de ir exponiéndolos paulatinamente, manteniendo la motivación y comenzando por acciones más limitadas que pueden irse ampliando posteriormente. Interesante que utilicen la palabra referencia, porque la siguiente pregunta es en torno al papel de los medios de comunicación. Y os la hago a los dos, ¿no?
La pregunta dice así expresamente: ¿no se deberían darles pautas para ayudar a la población a desarrollar comportamientos seguros? Esto tiene que ver, evidentemente, con todo el debate también sobre la limitación también en las libertades también que afecta a los medios de comunicación y a los entornos de medios de redes sociales, ¿no? Evidentemente, podemos hacerlo más amplia la pregunta. En vuestra opinión, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación o cuál podría ser? O si, evidentemente, es lo que hay. Seguramente es una pregunta más sociológica que sobre salud mental. Vamos a ver, yo creo que la mediatización, ¿no?, de la sociedad es un rasgo y por lo tanto hay que incorporarla. Pero no obstante, yo creo que en todos los protocolos, ¿no?, que han hecho distintos agentes, ¿no?, Sociedad Española de Psiquiatría y otras muchas a nivel internacional, ha habido un énfasis muy claro en el evitar la sobreexposición, ¿eh? De hecho, incluso para personas que ya estaban con síntomas precoces de tipo ansioso, etcétera, un mensaje claro: limite su información a una vez al día y a un canal. Elija un canal que le merezca credibilidad, porque realmente muchas personas entraban en una especie de cuadro pseudo-obsesivo, ¿no?, saltando de una a otra, alarmando, compartiendo por WhatsApp, por mensajería, noticias alarmantes, y todo eso redundaba. O sea que yo creo que la crisis esta también ha servido para señalar el enorme potencial negativo que pueden tener la sobreexposición a todo tipo de noticias, pero lógicamente a las noticias falsas. Sí, de hecho, no sé si estáis de acuerdo, en casi todos los manuales que se ha hecho de apoyo y de prevención de efectos sobre la salud mental, se hacía hincapié sobre eso, sobre recomendación de limitar la exposición. No sé si tenemos, por la serie de cantidad de preguntas, daría para otro foro, tenemos que limitarla, pero en producción me comentan que tenemos cinco minutos, la ley del directo. Una pregunta que ya ha salido, pero me gustaría que fuéramos un poco más allá, sobre todo, además, el debate dentro de que tiene que ver con nuestra institución, porque, digamos, por nuestra localización en el espacio sociosanitario, los profesionales sabemos que, a pesar del colapso sanitario, los profesionales, sobre todo que hemos trabajado en entornos muchas veces en ese espacio intermedio entre lo social y lo sanitario, entre lo sociosanitario, a veces el lo social, creo que esto creo que hemos estado a la altura, o por lo menos digamos que hemos trabajado muchísimo. ¿No creéis que el futuro pasa por un desarrollo del espacio sanitario social, digamos, no del sociosanitario, entre el hospital de agudos y medios o residenciales sociales? Es decir, ¿dónde quedaría el espacio de acuerdo con lo que pensáis? ¿Sería un espacio social apoyado por el espacio sanitario, un espacio sociosanitario autónomo? No sé si me explico con la pregunta. Sí. Hombre, yo podría darte la visión desde el entorno en el que yo trabajo, ¿no?, que es en Cataluña, donde allí sí que existe desarrollado desde hacía muchos años ese llamado espacio sociosanitario, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro de Martorell, una buena parte de la actividad asistencial que desarrolla, además de la de estrictamente de salud mental, tiene que ver con ese campo. Y aquí la experiencia de colaboración, por ejemplo, con los hospitales de agudos, para poder servir de descarga y para poder ayudar en una situación compleja como esta, creo que ha sido ejemplar, y no solo ejemplar, sino muy efectiva y además reconocida por los distintos intervinientes que han encontrado un apoyo efectivo y para muchos pacientes en esa situación de sobrecarga y desbordamiento del Hospital General, al cual desde nuestra institución se ha podido dar respuesta, pero en buena medida porque la organización de este espacio sociosanitario ya existía para atender los problemas de cronicidad y complejidad que no serían propios de un centro de agudos, pero que tampoco pueden a veces ser atendidos en entornos de atención primaria. Quizá esto, tal como tú lo planteas, puede poner todavía más de manifiesto la necesidad de concreción de ese tipo de recursos intermedios que deberían estar más generalizados, no solamente en una zona del país, sino probablemente en todo él, ¿no?, porque tienen todo el sentido del mundo. Y la situación que se ha creado ahora lo ha puesto en evidencia, pienso, de una forma muy clara. No sé si tenemos espacio para una pregunta más, pues la última.
para los dos sois especialistas en psicogeriatría y podéis contestar a la pregunta. Hay una pregunta muy específica que hablan de que en qué consisten los síntomas cognitivos que dicen aparecen en algunas personas que han pasado el COVID. Dado la panoplia de efectos cognitivos, seguramente podéis aportar sin que vaya todos. Bueno, hay estudios, ¿no?, que demuestran, ¿no?, que por una parte el virus puede tener cierto tropismo, ¿no?, por el sistema nervioso central. Por otra parte, en la medida en que el virus produce una afectación sistémica generalizada, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no?, ya se ha comentado, sobre todo aspectos cardiovasculares, de respuesta inmune, etcétera, pues la repercusión que tiene sobre el funcionamiento cerebral, ¿no?, pues es inmediata. Y de hecho, una de las observaciones más directas ha sido el aumento de los cuadros confusionales, ¿no?, los cuadros de delirio en personas mayores afectadas por COVID, ¿no? No solamente por la acción del virus, sino por estos otros aspectos. Ya también sabemos, ¿no?, que el virus también aparece más fácilmente en medios de hospitalización, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí de nuevo confluyen toda una serie de factores que hay que tener en cuenta. Y a eso en los medios ya incluso de personas que no han estado afectadas directamente, pues se unen, ¿no?, el aislamiento, ¿no?, la soledad y la pérdida de hábitos, ¿no? O sea que muchas personas mayores, esos minutos, ¿no?, que dedicaban al día a salir, a hacer la compra, etcétera, pues era realmente el input cognitivo mayor que tenían, ¿no? Y todo eso se ha suspendido de forma radical, ¿no? O sea que, de nuevo, yo creo que evidentemente las personas más jóvenes están mucho mejor dotadas para también soportar, ¿no?, los problemas del confinamiento, ¿no? Y tienen acceso a otras vías de estímulo, son más flexibles, ¿no?, para adaptarse a una situación nueva, y los mayores también se han visto penalizados, ¿no? Yo creo que todo ese conjunto de cosas explica esa afectación cognitiva, ¿no?, que ha producido la pandemia. Sí, sobre el aspecto de actividades ocupacionales y de soledad ha apuntado antes, la ha desarrollado muy bien el doctor Sánchez. Bueno, pues me temo que no tenemos... Sí, doctor Sánchez, creo que... Sí, no, era siempre un pequeño apunte, y es que tanto en los aspectos cognitivos como en otros que ha supuesto los síntomas clínicos de la enfermedad, se nos viene ahora por delante un tiempo muy interesante de observación de las cohortes que han sido afectadas por la enfermedad. Siendo una condición nueva, sabemos lo que pasa en el entorno reciente, en el momento agudo, en el momento posagudo, pero no sabemos qué pasará dentro de 6 meses o dentro de un año con estas poblaciones a medida que se vayan siguiendo, por ejemplo, rastreando sus capacidades cognitivas, o con algún efecto más neurológico que ha sido como muy paradigmático en los primeros tiempos, que ha sido el de la anosmia, ¿no?, la falta de olfato, y como se ha sido como muy paradigmático y después, bueno, se ha ido recuperando, etcétera. Pero son puntos de observación sobre los que yo creo que habrá que tener la lupa puesta durante bastante tiempo. Sí, de hecho, es lo que pasó en la epidemia de la gripe española, ¿no? En el 18 estuvimos aprendiendo neurología durante varias generaciones, ¿no?, por los efectos de la gripe, los ganglios basales, acordados, incluso síntomas neuropsiquiátricos que se descubrieron por primera vez en esa gripe. Lo vamos a ver seguramente en los próximos meses y años. Pues muchísimas gracias. Pues me dicen que por el número de participantes y por el número de preguntas que va a haber, parece que se va a repetir, o tiene mucha posibilidad de repetirse este debate. Os doy muchas gracias, os agradezco muchísimo al doctor Martín y al doctor Sánchez por vuestra participación. Digamos que creo que en este momento de reflexionar hemos dado una revisión, digamos, bastante amplia y creo que bastante detallada. Y con el tiempo iremos, y seguro que va a ser más detallada si tuviéramos más tiempo, y con el tiempo también, en meses, por lo que iremos sabiendo sobre los efectos de la pandemia en la salud mental en general y en la salud mental de los mayores, ¿no? Hemos comentado estos efectos sobre tanto personas previamente sanas, personas que tenían previamente ansiedad o depresión, o personas con trastorno mental elevado. Sobre los mayores, tanto viviendo en domicilios como viviendo en residencias. También los efectos sobre la desescalada y los efectos también sobre la soledad y el aislamiento de personas mayores, y los debates que pueda haber para el futuro en cuál va a ser la atención a las personas con discapacidad en nuestro entorno. Me quedo con los mensajes positivos, sobre todo, que hemos comentado. Habrá que ver cuántas declaraciones de deseos que se han hecho en este tiempo sobre si la solidaridad social
se mantiene, ojalá que sí, de algunos ejemplos como el que comentabas de ayuda en la calle o de solidaridad que se ha observado en la calle, predomina frente a otras cosas, o si las opiniones basadas en las evidencias, digamos, cobran importancia sobre si el dinero destinado a la salud, a los espacios o a los cuidados sociales aumenta. Bueno, habrá que ver tantas cosas, o sobre si la tecnología que se ha disparado, que ya existía y que se ha disparado su uso, digamos, viene para quedarse. Eso va a ser importante. Pero en cualquier caso, yo creo que teníamos que terminar con un aspecto positivo de todo esto. Agradezco también a los participantes. La verdad es que nos ha sorprendido vuestra respuesta, no solo por la cantidad de gente que estaba al otro lado, sino por la cantidad de preguntas. Os pido perdón si no hemos podido responder a todas. Hemos hecho una selección, nos hemos guardado unas cuantas para posibles debates. Recordaos que esto se va a grabar y se va a colgar en la web de Hermanas Hospitalarias España, con lo cual no solo podéis volver a verlo, sino que también podéis recomendarlo a vuestros amigos. Y yo creo que en estos tiempos de redes sociales y de viralidad, yo creo que es una buena cosa. Muchas gracias a todos. Doctor Manuel Martín, doctor Manuel Sánchez, y gracias a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.